se subió a la barca donde Pedro trabajaba como pescador. Y esa noche Pedro no había pescado nada. Y aún así, Jesús le pidió que obedeciera y que echara sus redes adentro del mar de nuevo. Esta es la historia de un pescador cansado. Vamos a estudiar Lucas 5 hoy, un pasaje muy poderoso. Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros. Lo había hacer uno en su propia casa con su suegra. Y tenía razones Pedro para pensar que volver a echar sus redes al mar iba a ser algo inútil. Pero Jesús le ordenó hacerlo de nuevo y Pedro hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Y esa mañana, hermanos, algo cambió en Pedro. Porque ya no solamente estaba agradecido con Jesús, ahora estaba rendido a Jesús. Todo este pasaje, hermanos, gira alrededor de una sola frase, y Lucas la menciona en el versículo 5, porque tú lo pides. Y hermanos, esa es la fe que Cristo forma, una fe que se apoya en lo que Cristo dice. Eso es muy importante, hermanos, porque en este pasaje Cristo no se acerca a Simón solamente para ayudarlo en una noche en la que le fue mal en el trabajo. Cristo se acerca a Pedro para ayudarlo, para llevarlo a obedecer, para hablarle, para mostrarle su pecado. Y después, al final, lo llama a seguirle. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, los pecadores. No llega y solamente nos ayuda en una situación de crisis, sino que nos llama a que nos rindamos a su palabra. Porque Cristo vino a salvar pecadores y a formar discípulos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad de estar delante de Cristo, tu Hijo, Señor, quien se acerca a pecadores así como nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que ablandes esta mañana, Señor, cada corazón, Señor, que ha recibido tu bondad. Que ablandes el corazón de aquel que guarda distancia, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos y que nos des humildad, Señor, para que podamos escuchar la voz de Cristo hoy. Y que nos des quebranto, Señor, quebrantamiento para que reconozcamos nuestros pecados, Señor, delante de tu Hijo Jesucristo. Queremos descansar en tus promesas, Señor, en lo que tú has dicho en tu palabra. Te pedimos que nos des gracias para seguirte, que nos sostengas, Dios. Que Cristo sea exaltado esta mañana, Señor, y hoy y para siempre, Señor. Es en su nombre en el que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a estudiar este pasaje en 3 partes muy sencillas. La primera es, Jesús habla. Jesús le habló a Pedro desde la barca. El segundo punto es, Pedro obedece, porque Pedro obedeció la palabra que Jesús pronunció en la barca. Y tercero es, Jesús llama al pecador a que lo siga. Vamos a leer, hermanos, Lucas 5, de los versículos 1 al 11. Dice la Biblia: Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la pesca que habían hecho.
Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Muy bien, hermanos, entramos al primer punto en donde Jesús habla. Lucas abre la escena en el versículo 1, diciendo: aconteció que estando Jesús al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos primero, hermanos. El lago de Genesaret es el mar de Galilea. Es un lago grande que estaba rodeado de pescadores. Eran pueblos de pescadores. Y ahí era donde Simón se ganaba la vida. Ahora dice el texto que había una multitud, que la gente se agolpaba sobre Jesús, o sea, se apretaban unos contra otros para acercarse a Jesús. Y Lucas nos dice el por qué: para oír la palabra de Dios. O sea, esta multitud quería escuchar la palabra de Dios. La gente se empujaban unos a otros para poder oír a Jesús. Y aquí hay algo muy importante que Lucas dice, hermanos: la multitud se acerca a oír la palabra de Dios. Y el que está enseñando es precisamente Jesús. O sea, Él habla y lo que sale de su boca es palabra de Dios. Marcos dice en Marcos 1:22, les enseñaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad con la que Jesús enseñaba, hermanos, era muy importante. Este pasaje nos está enseñando que Jesús es Dios. Y esta misma autoridad con la que Jesús está hablando, les digo que es bien importante porque iba a ser esa misma autoridad con la que Jesús iba a mandar a Simón a volver a echar sus redes al mar. Mientras la multitud se estaba apretando para oír, Simón Pedro estaba en otro asunto. Versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Simón estaba lavando sus redes. O sea, ya venía de una noche entera de trabajo. Estaba cansado, ya ha terminado su jornada laboral. Y recuerden lo que les dije al principio, hermanos. Simón ya conocía a Jesús, ya había visto. Jesús había entrado en su casa y Pedro ya había visto cómo Jesús sanaba a su suegra de una fiebre alta, dice el capítulo anterior. Entonces, Simón Pedro ya había recibido bondad de parte de Jesús. Pero, vean lo que dice Jesús en el versículo 3. Dice: Jesús entró en una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara que le apartara un poco de tierra. Y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Lucas ahí está mencionando un detalle muy importante, hermanos. Está hablando de la barca que era de Simón. O sea, había 2 barcas en la orilla y Jesús se subió a la barca que era de Simón. Y antes de que Jesús le pidiera algo grande a Simón, primeramente lo sentó a que escuchara. Antes de hacer un milagro venía la enseñanza por parte de Jesús. Antes del llamado vino la voz de Cristo. Y ese orden importa muchísimo, hermanos, porque la fe empieza por oír, por el oído de la palabra. Pablo lo dice en Romanos 10:17. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. O sea, lo que Simón iba a vivir esa mañana está descansando sobre lo que Jesús dijo. Primero la palabra, luego la obediencia, luego el asombro. Hermanos, todos llegamos con nuestras propias tareas en la mano. Tal vez usted llegó así, hoy, igual que Simón con sus redes. Muchos de ustedes ya conocieron alguna bondad de Cristo en sus vidas. Puede que Cristo ya haya respondido una oración suya, que Cristo ya le haya dado consuelo en medio de una situación en la que usted estaba angustiado. Un momento difícil en donde Cristo lo sostuvo. Ahí mismo estaba Simón, hermanos. Ya había recibido ayuda de Jesús, pero Cristo lo quería llevar aún más lejos. Cristo quería llevar a Pedro a que después de que recibiera su bondad, se rindiera a su palabra.
Porque la palabra de Cristo, hermanos, pide que nuestros oídos estén rendidos a Él. Uno puede estar cerca de la palabra y lejos con el corazón. Simón estaba cerca de Jesús, pero todavía era un hombre que estaba ocupado con sus redes. Y Cristo lo que quería de él era que estuviera rendido a Él. Por ahora Simón ya respetaba a Jesús como maestro, pero aún no había entendido que lo que Jesús quería era que Jesús fuera el Señor de su vida, que Él fuera el Señor de su vida. Y en los siguientes versículos, hermanos, eso va a cambiar, porque Jesús está a punto de darle una orden a Simón, una orden que choca frontalmente con todo lo que Simón sabía de pesca. Y aquí entramos en el segundo punto, hermanos. Pedro obedece. Leamos el versículo 4. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. O sea, Jesús le estaba diciendo: vayan a lo hondo del lago y ahí echen sus redes para pescar. Esa orden suena muy sencilla, hermanos, pero eso para Simón representaba un problema serio, porque Simón era un pescador que llevaba toda la vida haciéndolo. Y en ese lago se pescaba de noche, se acostumbraba a pescar de noche. Se echaba la red en la orilla, la red de la orilla en lo bajo. Pero se hacía de día, hermanos, cuando el agua estaba clara. Cuando el agua estaba clara, los peces se iban al fondo, no se podía hacer de día. Entonces cualquier pescador de Galilea conocía muy bien esa regla. Y ahora Jesús, quien no era conocido particularmente como pescador, llega con Pedro y le da una orden sobre el oficio que Simón ya llevaba conociendo toda la vida. Y ahora le pide que haga lo contrario de lo que su experiencia le aconsejaba. Le dice que lo haga de día. Como les acabo de decir, ahí era cuando los peces bajaban en lo hondo, y ahí la red volvía típicamente vacía, volvía sin peces. Pero esa era una prueba para Simón esa mañana, porque la experiencia de Simón le estaba diciendo una cosa y la palabra de Jesús le estaba diciendo otra completamente diferente. Y esto es muy importante, hermanos, porque Simón tenía que decidir si obedecer a su experiencia u obedecer a Dios. Y vamos a ver su respuesta en el versículo 5. Simón respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Observe aquí cómo empieza Simón, hermanos. Lo llama maestro, eso es una palabra de respeto. Reconoce que en Jesús hay alguien con autoridad para enseñar. Luego Simón se pone a hablar de su cansancio, dice: hemos estado trabajando duro toda la noche. O sea, Simón trabajó bien y hasta el agotamiento, hasta ya no poder más. Pescó cuando debía pescar, pescó en donde debía pescar. Y dice: y no hemos pescado nada. O sea, ya lo intentó todo y amaneció con las redes vacías. Muchos aquí conocen bien esa frase, hermanos: ya yo lo intenté todo y sigo estando igual. Pero después de esa verdad, hermanos, viene el giro del texto. Dice: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Esa es la frase de todo este pasaje, hermanos. Porque tú lo pides. O sea, Simón está basando su obediencia en lo que dice la palabra de Jesús. Su experiencia decía lo contrario, pero fue la palabra de Cristo la que decidió finalmente qué se iba a hacer en el asunto. Así caminó Abraham mucho antes, hermanos. Dios lo llamó a salir de su tierra y él obedeció apoyado en lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:8 lo dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, esta es una fe verdadera, y una fe verdadera obedece lo que Dios dice.
El mismo Simón, hermanos, lo iba a confesar más claramente después. En Juan 6:68, cuando muchos abandonaron a Jesús, Simón se quedó y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquella mañana, hermanos, la palabra de Jesús fue suficiente para que Jesús volviera a echar las redes. La vida en Cristo, hermanos, comienza de la misma manera para nosotros los creyentes. Tenemos que creer en su palabra y descansar en ella, hermanos. El pecador es salvo cuando descansa en lo que Cristo ha dicho y así pone su fe en Él. Vamos a aterrizar esto en nuestras vidas, hermanos. Cada uno tiene un área de su vida en donde le cuesta soltar el control y obedecer lo que Cristo ha dicho. Y entonces, hermanos, llega la palabra de Cristo y le pide confianza de nuevo. Porque Cristo lo llama a obedecer. Y Él se encarga del resultado. La fe de Simón, hermanos, se apoyó en aquel que estaba dando la orden. Esa es la fe que Cristo quiere de nosotros, hermanos. Confiar en su palabra por encima de nuestra propia inteligencia. Aún cuando nuestro corazón, nuestro cuerpo cansado, diga que usted ya lo intentó todo. Un ejercicio, hermanos, piensen en alguien que ya oró por años para que su hijo que se alejó regrese a Cristo. El cansancio le dice a usted que deje de orar, que ya de qué sirve. Pero llega la palabra de Cristo a decirle que siga confiando, que siga orando. Fíjese bien, el poder no está en la persona que ora. El poder está en el Dios que escucha. Piensa en alguien que sirve en la iglesia, pero no ve cambios, no ve respuesta, no ve fruto. La palabra de Cristo lo sostiene para que vuelva a echar la red al mar. Simón echó la red por una sola razón, hermanos, porque Cristo Jesús se lo pidió. Vamos al versículo 6. Dice: cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Simón ya conocía bien el lago, sabía cuándo pescar, dónde pescar y cuándo ya no valía la pena seguir pescando. Pero Jesús le pidió que volviera a echar las redes. Y en el lugar en donde su experiencia le decía: aquí ya no hay nada, las redes se empezaron a romper, se llenaron. Ahí Simón entendió que no simplemente estaba frente a una buena pesca, sino que estaba frente al poder de Cristo Jesús. Y hermanos, debemos de tener cuidado con este pasaje, porque alguien puede leer esto y de manera equivocada y pensar: entonces, si yo obedezco a Jesús, Jesús siempre va a llenar mis redes, ¿no? Si yo obedezco, mi negocio va a prosperar, ¿no? Si yo obedezco, todo va a salir como yo quiero. Tampoco. Ese no es el punto del texto. Si ese fuera el punto del texto, Pedro se hubiera quedado abrazando los peces. Pero el pasaje termina diciendo que ellos, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, la pesca no era el final, hermanos. La pesca era la señal. Cristo llenó las redes para que Simón viera quién era el que estaba en la barca. Jesús no vino simplemente a mejorar el trabajo de Simón. Jesús vino a tomar el control de la vida de Simón. Y eso también tenemos que escucharlo nosotros, hermanos. Cristo puede llenar una red, pero también puede pedir que dejemos esa red en la orilla. Y cuando Cristo llama, cuando Cristo nos llama, obedecerle vale más
que quedarnos con la pesca más grande de nuestra vida. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, eran dos barcas que estaban cargadas hasta hundirse. ¿Y de dónde vino esa pesca? La pesca ocurrió exactamente donde Jesús dijo y cuando Jesús dijo. En la hora equivocada, en el lugar equivocado, según todo lo que la experiencia de Simón decía lo contrario. Y aún así, la red se llenó. Porque, hermanos, el mar obedece a su dueño. El Salmo 95:5 dice: suyo es el mar, pues Él lo hizo. El que llenó esa red, hermanos, es el Señor del mar. Él es Jesús. Y el Salmo sigue diciendo algo más en el siguiente versículo: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, el Dios que hizo el mar, el Dios que llama a su pueblo a doblar rodilla. Ahora mire Lucas 5 con este Salmo en la mente. El mar le pertenece a Dios. Los peces responden a lo que Dios dice. Y la barca de Simón está bajo el control de Dios. Y el hombre sentado en esa barca manda sobre el mar como Señor. Cristo le estaba llamando a Simón a que doblara la rodilla. El Salmo dice: doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y en Lucas 5, Simón dobla la rodilla delante del Señor Jesús. Y esa es la exposición del texto hoy. La respuesta correcta ante la autoridad de Cristo es una adoración así de humilde, con rodillas dobladas. Ahí estaban todas las redes, ahí estaban todas las barcas llenas y los peces, y justo ahí fue donde Cristo lo llamó. Y Simón ya entendió lo que su boca está a punto de confesar. Está delante del Señor, está delante del Hacedor, está delante de aquel que merece nuestras rodillas dobladas. Por eso fue que la pesca lo llevó a la adoración. Simón hizo lo que Jesús le dijo, echó las redes, y entonces vio algo que ningún pescador podía provocar. Una pesca que solo el Señor Jesús, el Señor de la creación, podía dar. Ahí quedó clara la autoridad de Jesús, hermanos. Y Simón vio la gloria del Señor. Y aquí llegamos al tercer punto, hermanos. Jesús llama. Vamos al versículo 8. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Todo el texto, hermanos, ha venido a esta escena exactamente. Mire primero su cuerpo. Dice: cayó a los pies de Jesús. El pescador, que era experto, doblado en el suelo de su propia barca, no cayó de cansancio, hermanos, cayó porque vio el poder de Cristo Jesús. Ahora vuelve esa palabra que leímos en el versículo 5. Antes lo llamó maestro, pero ahora le dice Señor. Jesús es el Señor. Simón ya había escuchado a Jesús enseñar, pero ahora lo está viendo mandar sobre el mar. Jesús habló y los peces llegaron y las redes se llenaron. Entonces eso quebrantó a Simón, porque cuando vio quién era Jesús, Simón también vio su propia condición. Simón vio quién era él mismo. Por eso cayó de rodillas y dijo: soy hombre pecador. Simón estaba en la barca en aquel momento, hermanos, pero esa confesión: soy hombre pecador, ese soy yo delante de Cristo, ese es usted delante de Cristo. Cuando llega la gloria de Cristo, se acaban las excusas, se acaba la apariencia, el corazón queda expuesto delante de Dios. Las redes de pesca ya quedan en un segundo plano. La pesca queda en un segundo plano. La reputación de uno queda en un segundo plano. El cansancio queda en un segundo plano, y delante del Señor ya no hay nada que podamos esconder. Simón vio
a los peces en la barca, pero también vio el pecado que había en su alma. Ve esas redes llenas, Simón, pero también ve que su corazón está descubierto delante de Dios. Ve abundancia a su alrededor, ve que hay peces abundantemente, pero también ve su necesidad. Esa es la obra santa de Cristo, hermanos. El Señor llenó la red para abrir los ojos de Simón. El Señor le mostró su autoridad para llevar a Simón a la verdad. Y la verdad que sale de la boca de Simón es sencilla. Soy hombre pecador. Ahí se acaban las excusas, hermanos. Ahí se acaba la costumbre de hablar del pecado como si fuera algo ajeno. Porque cuando Cristo se muestra, cuando Cristo se nos revela, uno entiende que el pecado no solamente está afuera, también está en el corazón. Se vuelve una confesión personal. Soy hombre pecador, Señor. Hermanos, Simón vio la profundidad de su pecado. Pero en Cristo encontró una misericordia todavía más grande. Esa confesión puso a Simón en el suelo y fue la gracia de Cristo la que lo levantó. Porque el mismo Jesús que tiene autoridad sobre el mar, tiene gracia para recibir al pecador, hermanos. El mismo Jesús que llena las redes, llena de misericordia al corazón que se acerca quebrantado a Él. El mismo Jesús que muestra su majestad, se acerca con compasión al que se acerca temblando a Él. Por eso esta escena es tan hermosa, hermanos. Porque la grandeza de Cristo lleva a Simón a confesar su pecado. La majestad de Cristo pone a Simón de rodillas, pero su gracia no lo deja ahí. Cristo mismo lo llamó a que se levantara y que lo siguiera. En esas 3 palabras, soy hombre pecador, esa es la verdad del corazón humano delante del Señor, hermanos. Fíjense en lo que Simón hace, no pide otro milagro, sino que confiesa su pecado. Estar tan cerca de la santidad de Cristo lo llevó a un solo lugar, a verse como el pecador que era. Simón vio que estaba perdido delante de la majestad del Señor y aún así reconoció su pecado. Y así ha sido siempre, hermanos. Con los que vemos de verdad a Dios. Un ejemplo bíblico es el de Isaías. Isaías vio al Señor sentado en su trono. Él lo vio visiblemente. Y su primera palabra fue refiriéndose a Isaías mismo. Dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Job es otro ejemplo. Discutió con Dios por muchos capítulos. Y cuando por fin lo vio, cambió su tono. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías, Job y Simón es el mismo temor, es la misma confesión. El hombre hecho polvo delante de la santidad de Dios. Así debe caer uno delante de Cristo, hermanos. La autoridad de Jesucristo pone al pecador de rodillas. Quien se acerca a Cristo aprende primeramente a arrodillarse. La luz de Cristo saca lo que ya había en nuestro corazón. Es como cuando entra luz por una ventana y de pronto usted empieza a ver el polvo que sale de la ventana flotando en el aire. La luz no puso el polvo ahí, hermanos. Solamente mostró que el polvo siempre estuvo ahí. Así pasa con la santidad de Cristo, hermanos. Cuando Él se acerca, el pecado que estaba escondido queda descubierto. Y miren lo demás que Simón pide desde el suelo. Apártate de mí, Señor, aléjate. Simón pensó que lo correcto era
alejarse del santo. El corazón que se siente descubierto quiere distancia. Adán oyó la voz de Dios en el huerto del Edén y se escondió entre los árboles. Y Simón empezó a sentir eso mismo en su barca. Un santo delante de él, el santo delante de él. Y su propio pecado quedó a la vista. Y su instinto le pide al Señor que se retire. Quizás usted conoce esa incomodidad. Se acerca a la palabra y en lugar de calma, siente el peso por lo que ve en su vida. Esa incomodidad, hermanos, que ustedes sienten, es la mano de Dios tocando su vida. La santidad de Jesús le muestra su pecado, el pecado que usted comete, para llevarlo a los pies de Cristo. Y note cómo termina esta escena, hermano. Termina con un pecador confesando, arrodillado a los pies de Jesús. El versículo 9 lo explica. El asombro se había apoderado de él. Un asombro con temor santo, porque Simón estaba temblando ante esa santidad de Cristo que llenó su barca. Ahí queda Simón de rodillas, confesando su pecado, pidiéndole al Señor que se aparte. Y el pasaje nos deja una pregunta en el aire: ¿qué hará Cristo cuando un pecador arrodillado le pide distancia? Y la respuesta de Jesús es abordada en la última parte del texto. Estaba Simón entonces de rodillas, confesando su pecado, pidiéndole al Señor que se apartara. Y llegamos al versículo 10. Y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es hermoso esto, hermanos. Jesús recibe al pecador y lo llama a que lo siga. Observe primero a los que estaban con Simón, dice Jacobo y Juan, sus socios en la pesca. El mismo asombro de Simón Pedro cayó sobre ellos. Toda la escena queda bajo la autoridad de Cristo Jesús. Simón dijo: apártate de mí, pero Jesús le respondió: no temas. Ese es el contraste, hermanos. El pecador pide distancia, pero el Señor responde con gracia: no temas. Cristo no le dijo eso a Simón porque su pecado no importaba, su pecado sí importaba. Tan grave era su pecado que Cristo tendría que cargarlo en la cruz. Por eso ese no temas de Jesús no era un Simón, no pasa nada. Sí pasaba. Simón era pecador, pero Cristo iba a ser su Salvador. El mismo Señor que llenó las redes iba a ir a la cruz. Ese santo que estaba en la barca iba a ser después clavado en un madero y ahí cargaría nuestro pecado y el de Simón. Jesucristo lo llevó sobre sí mismo, pagó por él y salva a quien viene a él por fe. Hermanos, Dios le dijo: no temas a su pueblo muchas veces. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. La misma voz santa de Dios ahora se dirige a un pecador arrodillado. Simón quedó quebrantado delante del Señor y Jesús le habló con gracia. Simón dijo la verdad acerca de sí mismo: soy hombre pecador. Y a partir de esa confesión comenzó el llamado de Cristo Jesús. Porque para esto vino Cristo, hermanos. Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino a salvar a pecadores. El que sabe, hermanos, que está perdido es precisamente el que Cristo busca. El mismo Jesús lo iba a decir después en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo mismo se iba a encargar de ese pecado de Simón. El mismo Señor que llenó la red iba a ir a la cruz. Cristo no le dice: no temas porque pase por alto el pecado.
Lo dice porque Él mismo iba a ser el que iba a cargar el pecado de Simón. Y por eso Simón, años después, lo iba a escribir con sus propias manos. Recordemos que este Simón Pedro, dice Primera de Pedro 1, 2, 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ese pescador que temblaba en la barca iba a entender un día, con el tiempo, que el fundamento de aquel no temas estaba en la cruz, que Cristo aún no había llevado. Simón cayó de rodillas porque vio la santidad de Jesús, pero Jesús no se alejó de él. Ese mismo Señor de gloria después iba a ir a la cruz por pecadores como Simón. Por eso es que el llamado de Cristo no viene a aplastar al pecador, viene para salvarlo. No es arréglate y después sígueme, es no temas. Y con esa gracia con la que Jesús le dice eso, lo llama a que usted lo siga. Ahora escuche el llamado. Jesús le dice a Simón, desde ahora serás pescadores de hombres. O sea, Cristo tomó ese oficio de Simón de pescador y lo llevó a otra dimensión, porque aquí Jesús empieza a hablar de una misión de vida. Simón antes trabajaba con las redes para sostenerse él mismo, para tener algo que comer. Y ahora Cristo lo iba a enviar a llamar a las demás personas al reino de Dios mediante el Evangelio. Era pescador en Galilea, ahora iba a ser pescador de hombres. Vean la bondad de Cristo con este hombre, hermanos. Jesús lo llamó ahí mismo, arrodillado, con su pecado confesado. Y hermanos, así es como Cristo recibe al pecador, tal y como llega. Y es Cristo mismo quien se encarga de transformarlo. El versículo 11 dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vean esa pesca que dejaron, hermanos. Eran 2 barcas llenas hasta hundirse. El día más grande de su trabajo. Y aún así dejaron en la orilla esa pesca, la más grande de sus vidas, porque habían visto a Cristo. Eso es siempre más valioso, hermanos. En el lago Simón echó las redes porque Jesús se lo pidió. Ahora, con esa misma confianza con la que echó sus redes al mar, deposita su vida en Cristo. Deja su vida en las manos de Jesús. La misma voz que llenó las redes ahora lo está llamando a seguirlo. Hermanos, seguir a Cristo tiene un costo real. Quiero que entendamos eso. Simón dejó su oficio, dejó sus barcas, dejó su día más próspero. Y lo que dejó atrás no se compara con Cristo Jesús. Simón dejó todo y siguió a Cristo. Pero ese dejar todo no fue el precio que compró su salvación. El seguimiento, hermanos, no compra la gracia. El seguimiento brota. El sentimiento sale por recibir gracia. Primero Cristo se reveló como el Señor. Primero recibió al pecador confesado. Y así fue que Simón dejó las redes. Ese Simón que dijo, apártate, terminó caminando detrás de Jesús. El que se vio a sí mismo como pecador. Ese Simón recibió una misión del cielo. Ahora, quiero hablarles con claridad a todos los que aún no han venido a Cristo Jesús. Tal vez usted llegó esta mañana sintiéndose lejos de Dios. Escuche lo que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos, yo y usted también. La santidad de Cristo lo pone al descubierto así, tal y como está. Así como descubrió a Simón. Pero escuche esa misma voz que escuchó aquel pescador. No temas, porque Cristo murió por nosotros los pecadores. Cristo resucitó al tercer día y hoy recibe al que viene a Él por fe. No espere a que se sienta digno. Nadie llega digno, absolutamente nadie. Simón vino pecador y así fue que Cristo lo recibió. Arrepiéntase y crea en Cristo. Cristo fue quien llevó ese pecado sobre la cruz. Un día todos vamos a estar delante de ese Señor, hermanos.
el que llenó las redes en este pasaje va a ser el que un día juzgue al mundo. No deje pasar esa voz, hermanos. Ese es el llamado de Lucas 5. Venga a Cristo tal y como está. Confíe en su palabra y camine detrás de Él. Jesús le pidió a Simón echar las redes otra vez y Simón obedeció su palabra. Y ahí, en una pesca que no podía explicar, vio la autoridad de Cristo y cayó de rodillas como pecador. Y Jesús lo recibió así, como pecador, para hacerlo su discípulo. Llegamos a las aplicaciones finales, hermanos. La primera es que deje que la palabra de Cristo dirige esa parte de tu vida en donde sigues queriendo mandar. Simón conocía su trabajo bien. Pensaba por su experiencia que esa red que iba a tirar al mar iba a llegar vacía. Y aún así dijo, porque tú lo pides. Siempre hay una parte de nuestras vidas en donde nosotros queremos decidir. Hay quienes se llevan por las emociones, hay quienes arman sus planes de vida con su propia lógica y luego se ponen a buscar un versículo que ya justifique la decisión que ya tomaron. Pero la palabra de Cristo, hermanos, muchas veces pide lo contrario de nuestro primer instinto. Nos manda a perdonar cuando queremos alejarnos, hablar con la verdad cuando pensamos que conviene que estemos callados, servir incluso cuando alguien no tiene ganas. Piensa en su trabajo, hermanos. A veces ser honrado cuesta dinero y su conciencia le dice que nadie se va a dar cuenta. Pero ahí la palabra de Cristo le manda a que usted haga lo correcto. Piensa en su casa. A veces perdonar parece que es dejar libre a aquella persona que lo hirió. Y su experiencia y su conciencia le dicen que se defienda. Pero ahí también manda la palabra de Cristo. Esta semana quiero que usted busque un punto en el que su experiencia o su inteligencia o su lógica quiera mandar y ponga ahí la palabra de Cristo por encima. Obedezca lo que Cristo dice como Simón, porque tú lo pides. Eso es suficiente, hermanos, porque Cristo lo pide. Esa fue la fe de Simón, hermanos. Y esa misma fe es la que Cristo quiere de usted. Segundo punto, hermanos, es confiesa tu pecado a los pies de Cristo que te recibe. Simón se vio pecador, se vio a sí mismo pecador ante la santidad de Cristo, cayó de rodillas y se lo confesó a Cristo. Y esa confesión fue el mismo lugar en donde Cristo lo llamó. Simón pidió, apártate, y Cristo le respondió, no temas. Así es como Cristo nos muestra nuestro pecado con su santidad. Pero no lo hace para alejarse de nosotros, lo hace para traernos hacia Él y sanarnos con su gracia. Simón terminó esa mañana de rodillas y luego caminando con Cristo. Cuando la palabra le muestre a usted que está caminando en pecado, que está practicando pecado, lleve ese pecado a los pies de Cristo. Confiéselo honestamente. Juan nos da una promesa en 1 Juan 1:9, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cristo Jesús recibe al pecador que se acerca a Él. Cuando una persona reconoce que está perdida, ya está lista para ser hallada por Cristo Jesús. Y cuidado, porque si usted vive en pecado y se hunde en vergüenza y se hunde en culpa, tiene que tener cuidado si se aleja de Dios, pensando que ya no queda lugar para usted.
Vea a Simón. Cuando su pecado quedó al descubierto, no salió corriendo lejos de Cristo, sino que cayó a los pies de Cristo. Y después caminó con Cristo mismo. Cuando Simón dijo, soy hombre pecador, Cristo en ningún momento lo rechazó. Ahí mismo lo llamó. Así que si su pecado lo lleva a Cristo, va usted por buen camino. El pecado escondido nos endurece y nos aleja. Pero el pecado que es confesado a los pies de Cristo encuentra su gracia. Tiene que confesar su pecado delante de Cristo, quien lo llama, y aprender a depender de su gracia. Ponga el llamado de Jesús por encima de todo lo que usted le da seguridad. Simón dejó en la orilla 2 barcas llenas hasta hundirse. Dejó el día más próspero de su trabajo y siguió a Cristo. Cada uno de nosotros se apoya en algo para sentirse seguro. Muchos se apoyan en Cristo, pero hay otros que se apoyan en un trabajo, en un plan que armó usted para su vida, en una relación, en un logro que le da a usted cierto sentido de identidad. Pero Cristo Jesús quiere el primer lugar sobre todo eso. Hay quienes armaron todo el plan de su vida ya, buen trabajo, buen futuro, buena imagen. Hermanos, Cristo los llama a que pongamos todo eso bajo su señorío. Quizás ese plan sirva como un instrumento, pero también puede ser que ese plan deba quedar en la orilla, como las barcas quedaron. Ya no puede ocupar el trono. Pablo lo entendió perfectamente en Filipenses 3:8. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esta semana, pregúntese usted qué está ocupando el lugar de Cristo en su vida y entrégueselo a Cristo. Deje que el llamado de Cristo ordene sus planes, sus miedos y sus seguridades, porque Cristo siempre le pedirá que sea Él quien ocupe el primer lugar. Hermanos, todo el pasaje sostiene una sola verdad. Cristo no llamó a Simón porque fuera digno. Cristo se reveló a él como Señor. Recibió la confesión del pecador y lo puso a caminar detrás de él. Así obra Cristo con los pecadores. Les muestra su pecado, nos muestra nuestro pecado y nos recibe con gracia y nos llama a que lo sigamos. Eso mismo tiene usted hoy. Simón dijo, porque tú lo pides, y echó la red. Después dejó todo y siguió a Cristo Jesús. Que eso se quede con usted al salir de aquí. Que Cristo dirija sus decisiones, sus pasos y su vida entera, porque Él lo pide. Cristo ya fue bueno con nosotros, hermanos. Ahora nos corresponde a nosotros responder en obediencia. Que Cristo haya sido bueno con nosotros antes debe movernos a que le respondamos en obediencia ahora. Simón ya tenía una historia de misericordia con Cristo. Como vimos al principio, Jesús ya había sanado a su suegra, pero Jesús no le dejó solamente un recuerdo bonito, lo llevó a una obediencia específica, y eso aplica para nosotros también. Hay quienes viven de recuerdos espirituales, de Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me abrió una puerta, Dios me sostuvo en una crisis, gloria a Dios por eso, sí. Pero Lucas 5 también nos demuestra que hoy, estando delante de la palabra de Cristo, debemos obedecer también en donde nos cuesta. Este pasaje nos demuestra el pecado que debemos dejar atrás y nos manda que soltemos esa barca que ya no podemos seguir admirando. La bondad de Cristo, hermanos, hacia nosotros no es permiso para que sigamos igual. La bondad de Cristo es una orden santa para nuestras vidas, para que nos rindamos a su señorío, porque Jesucristo, hermanos, es el Señor. El Cristo que a usted lo ayudó en una crisis,
también tiene derecho a mandar sobre su barca, hoy y siempre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos delante de ti después de escuchar tu hermosa, Señor, y maravillosa palabra. Gracias te damos por Cristo, quien vino al mundo a salvarnos a nosotros, Señor, pecadores. Gracias te damos porque Cristo se acercó a Simón y porque en su gracia se acerca también a nosotros, Señor. Señor, danos fe para descansar en lo que Cristo dice, por encima de nuestra experiencia, Señor. Cuando tu luz descubra nuestro pecado, Señor, te pedimos que nos lleves a los pies de Cristo Jesús, que nos recibas así como recibiste a Simón arrodillado, Señor. Queremos ver a Cristo decir en nuestras vidas, no temas, Señor, así como se lo dijo a Simón. Te pedimos que nos des gracias, Señor, para que pongamos nuestra vida entera bajo tu llamado, Señor. Ponnos a caminar detrás de Cristo, Señor. Que solo Cristo sea el único que sea exaltado en nuestras vidas y te lo pedimos en su nombre, Dios. Amén y amén.